Hola a todas y todos, y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema en nuestro canal en conmemoración del mes del mutismo selectivo. 31 de octubre aún no se acaba el mes. A nivel mundial, el mutismo selectivo se conmemora este mes con una cita de color cian que nos obliga como canal a hacer referencia acerca de qué exactamente hace un fonoaudiólogo en un trastorno que todos sabemos es un trastorno clasificado como de ansiedad, que tiene un fuerte carácter psiquiátrico, psicológico más bien. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en este video es una introducción a su etiología, a su evolución, los tratamientos y la importancia de la comprensión de la ansiedad y del reforzamiento negativo en su origen, porque quizás sea uno de los aspectos que menos preparados, sinceramente, existan en profesionales fonoaudiólogos para poder tratarlo, a pesar de que hay una alta prevalencia de comorbilidades relacionadas con el lenguaje y el habla en niños y en niñas con mutismo selectivo. Bien, vamos a hacer un hincapié en su origen, probables causas, aspectos que tienen que ver con su evolución y sobre todo la intervención. Vamos a hacer un resumen de cada una de ellas para más adelante quizás hacer un abordaje más específico de cómo tratarlo, una planificación, entre otras cosas. Vamos a comenzar. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que está clasificado como tal en el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, o DSM-5, y en el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y se caracteriza por la incapacidad persistente de hablar en situaciones sociales específicas, a pesar, y esto hay que subrayarlo, de tener la capacidad de hablar en otros entornos. Por ejemplo, un niño con mutismo selectivo puede hablar con fluidez en casa con su familia, pero no puede hablar en la escuela o con personas desconocidas, o incluso con adultos que su familia considere de confianza, pero que no sean parte inherente del núcleo familiar. Es importante destacar que esta incapacidad para hablar no se debe a un trastorno del lenguaje o a la falta de conocimiento del idioma. Por lo tanto, esto no tiene que ver directamente con un trastorno lingüístico, bien, sino que es un trastorno de ansiedad muy fuerte que hace que la persona no quiera o derechamente no pueda hablar. Por lo tanto, es socialmente específico y no es de origen lingüístico. Los signos clínicos que menciona incluso acá la Asociación Americana de Fonoaudiología o American Speech Language Hearing Association es que la causa de las dificultades comunicativas que provoca el mutismo selectivo puede generar barreras en el funcionamiento escolar, laboral y afectivo. El niño o niña o adolescente con mutismo selectivo va a tener serias dificultades para poder estar al día con las responsabilidades comunicativas que exige los currículos escolares. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en ciertos aspectos. Primero, no van a hablar en ciertos lugares o situaciones, como en clases o frente a ciertas personas. Cada vez que se encuentran en esa situación, en comparación a otros momentos donde sí hablará, sobre todo si se encuentra en casa con su familia. Segundo, esta dificultad dura al menos un mes. Y este periodo de tiempo no incluye el primer mes de escuela porque es un mes de adaptación. Muchos niños tímidos pueden llegar incluso dentro de ese mes a no hablar de inmediato por ser tímido. La tercera indicación es que pueden entender y hablar el idioma, pero aún así no hablan. Cosa distinta puede ocurrir, por ejemplo, con una persona que llegó sin saber el idioma y pasó un mes entero tratando de aprender ciertas palabras funcionales y en ese lapso de tiempo no hablar con nadie por temor a ser rechazado, por temor a la ansiedad que provoca que todos te observen y no sepan el idioma que comúnmente todos hablan, etcétera. Por lo tanto, es un antecedente tener en cuenta que el mutismo selectivo no se debe porque uno no sepa el idioma, al contrario. Y cuatro, el mutismo no puede explicarse por afecciones del neurodesarrollo. O sea, no se puede explicar por el hecho de ser autista o por tartamudear o por algún trastorno de salud mental como el TOC o la ansiedad generalizada de por sí, aunque existen comorbilidades que las vamos a ver más adelante. Bien.
Una duda frecuente acerca del mutismo selectivo es saber quién lo diagnostica. Al ser un trastorno de ansiedad, los profesionales de primera línea son, por supuesto, los de salud mental. Y sin embargo, se recomienda un abordaje multidisciplinario de este trastorno debido a la prevalencia de comorbilidad con trastornos del neurodesarrollo. Si bien estos no provocan el mutismo selectivo, que quede claro, pueden estar presentes además del mutismo selectivo. Y en esto hay que separar el rol principal y el rol secundario o complementario. El primero tienen que ser profesionales de la salud mental, puesto que además de los criterios del DSM-5, la ansiedad y principalmente las conductas de evitación y escape, que incluyen el miedo a hablar y las reacciones somáticas y emocionales que puede provocar, por ejemplo, mareos, vértigo, sensaciones neurovegetativas, etcétera, son aspectos que evalúan los profesionales de salud mental, psiquiatras y psicólogos. Y dentro de esos también pueden haber terapeutas ocupacionales, o trabajadores sociales, o consejeros escolares. Y otros aspectos pueden involucrar la dinámica familiar, escolar y social. En cambio, fonoaudiología y otras carreras evalúan las competencias lingüísticas y comunicativas del niño para descartar problemas del lenguaje. Ese es uno de los principales roles que tiene el fonoaudiólogo o fonoaudióloga en el caso del mutismo selectivo, el descarte de trastornos que afecten el lenguaje o el habla y que pudieran confundirse por el mutismo selectivo debido a su severidad o por desconocimiento general de la comunidad educativa o familiar. Lo otro tiene que ver con potenciar la pragmática. Una persona que elige o está presionada a no hablar por esta seguidilla de conductas de evitación, escape y esta ansiedad tan fuerte que sufren, es eh, perderse las oportunidades de desarrollar habilidades comunicativas. Dentro de esas están las pragmáticas. Por ejemplo, la toma de turnos, la mantención del tópico, las peticiones de quiebre y reparación, eh, saber qué es socialmente relevante en una conversación, más allá de que la relevancia puede estar excesivamente monitoreada por el grado de ansiedad de esa persona. Por ejemplo, pueden ver que es demasiado relevante algo que socialmente hablando no es tan relevante. O que no, para los hablantes que están cerca de él no es tan, de algo de tanta importancia. Esas cosas, ese testeo del contexto es el que dan las habilidades pragmáticas y el que también nosotros podemos entrenar, más allá de lo que pueden hacer las terapias conductuales o cognitivas conductuales. Y los orientadores escolares también, dentro del contexto escolar, pueden recopilar información sobre el comportamiento del niño en el aula y complementar con ayuda de profesores con estas escalas de maduración que hacen siempre o casi siempre, a veces y nunca. Estas que siempre entregan en los boletines de reuniones de apoderados. También funciona acá, al menos en Chile. Por lo tanto, estas informaciones van a ser importantes para poder traducirlas a un plan de intervención y, en un contexto bastante utópico, pero posible, realizar una implementación a nivel escolar completa de del tratamiento del mutismo selectivo, como parte de un proyecto de integración escolar. Posibles causas del mutismo selectivo. Bueno, los niños con mutismo selectivo experimentan ansiedad al hablar en ciertas situaciones sociales, lo que les impide hacerlo. Y esto ya lo hemos explicado. Esto puede ser exacerbado por la historia familiar de timidez o mutismo selectivo, o sea, padres que han tenido mutismo selectivo cuando eran niños, o familiares, directos o más lejanos, las experiencias de pérdida o el trauma, las burlas, el bullying, o la separación. O sea, siempre pueden haber efectos ambientales que pueden estar condicionando que ese niño efectivamente no hable y que tienen que ver también con el ambiente. Ahora sí, tenemos que hacer hincapié de que hay una genética y una epigenética en el mutismo selectivo. Los estudios sugieren que los factores genéticos ambientales y del neurodesarrollo pueden contribuir al mutismo selectivo. Hay un polimorfismo en un gen que se llama CNTANAP2 que está asociado a un mayor riesgo de mutismo selectivo. O sea, si hay mayores mutaciones o presiones génicas de este gen, probablemente los niños tengan mayores probabilidades, no quiere decir que sea la causa, pero sí pueden tener mayores probabilidades de padecer o de presentar, más bien, mutismo selectivo. Los trastornos de la comunicación, los del desarrollo general o el retraso del desarrollo también son comunes en niños con mutismo selectivo. Entonces, algunos investigadores sugieren que estas anomalías pueden generar emociones negativas
en los niños con mutismo selectivo y lo que va a llevar a evitar que hablen como una forma de evitar estas dificultades. Por lo tanto, también hay que hacer, como dije antes, un fuerte análisis funcional, darnos cuenta qué viene antes, durante y después de la conducta mutista. Los factores familiares pueden desempeñar un papel en el desarrollo del mutismo selectivo. Los niños pueden imitar los patrones de comportamiento de evitación de los papás, de las mamás, lo que puede inducir o aumentar su propio comportamiento de evitación. O sea, van a tener un refuerzo también importante de las conductas evitativas si es que estas son valoradas como tal eh, en el núcleo familiar. Los padres de niños con mutismo selectivo a menudo exhiben un comportamiento que es sobreprotector y controlador, lo que puede contribuir a una excesiva dependencia de niños y los padres y una falta de confianza en el entorno extrafamiliar. Se malentiende, por ejemplo, el tema de la reaseguración. Cuando una persona ansiosa, con TOC o con mutismo selectivo, busca una o explicación o un ritual o una compulsión para dejar de sentir la enorme ansiedad que siente, probablemente lo haga a través de una petición hacia padres sobre si es normal, si lo que está sintiendo está bien, si soy un buen hijo, si esto no nos los va a hacer querer menos a él. Claro, lo que los papás obviamente van a decir que eso es por lo menos ridículo, que siempre te vamos a respetar, te vamos a querer, te vamos a ayudar, a apoyar, te vamos a sacar del contexto tan estresante en el que estás. Y ciertamente un entorno demasiado estresante para él va a ser restringidor como tal. Pero el problema es que la reaseguración como conducta es un tipo de escape, es un tipo de conducta, dependiendo si es que lo sacan o no de un lugar, o bien delegan o quitan responsabilidades a nivel comunicativo en ese niño o niña, va a funcionar como un reforzamiento negativo, lo que va a inducir a que la conducta autista va a reforzarse continuamente y en muchos casos podría volverse hasta automática. Entonces, hay que tener muy en cuenta los factores familiares como también un buen análisis de la conducta. Los antecedentes familiares de timidez o mutismo selectivo y el aislamiento social familiar van a aumentar el riesgo. De hecho, también se evaluó en el contexto de los niños migrantes que están recién comenzando a aprender un idioma, pero que no es no es la falta de habilidades en el segundo idioma lo que provoca el mutismo selectivo, sino que el miedo al rechazo por parte de los pares, por parte de las autoridades educativas, por parte de la cultura dominante en el país donde viven, si es que revela una forma de hablar o un acento o una variante sociolingüística que pudiera estar eh, representando parte de su repertorio lingüístico y cultural, entonces eligen callar. Es importante tener esto en consideración porque podría estar exacerbando un mutismo selectivo puro, no un mutismo que tiene que ver con la mera protección frente a una circunstancia de discriminación. Bien. Los factores culturales y lingüísticos, los mencionamos recién, es más común en niños con familias socialmente aisladas, incluso de origen étnico minoritario, bilingüe. También es posible encontrar más causas de mutismo selectivo ahí. Y por último, y esto es un poco polémico, en realidad porque eh, hay que ser bastante delicados con el tema del procesamiento auditivo por las diferencias de evidencia que existen en torno a este punto, y es que la alteración en el procesamiento auditivo central oferente podrían contribuir al mutismo selectivo. Se ha planteado la hipótesis de que hay una hipersensibilidad auditiva al habla propia, que podría llevar a los niños a susurrar o a abstenerse a hablar para poder experimentar una recepción ininterrumpida de la información auditiva. Esto podría ser más polémico porque en realidad la evidencia en torno a ello no existe en pruebas de procesamiento auditivo, pero son pruebas que no tienen una metodología tan clara y que recién se está empezando a cuestionar cuántas habilidades auditivas realmente son habilidades auditivas y cuáles de ellas no. Y dentro de este aspecto, el mutismo selectivo, si se va a ver un procesamiento auditivo, las pruebas deben estar adaptadas a considerando los factores que pueden incrementar la conducta ansiosa, por ejemplo, en estas personas. Por lo tanto, si bien existen estudios que revisan esto, hay que tener ojo con el procesamiento auditivo como tal. Ya vamos a hacer un video al respecto en un tiempo más y vamos a poder abordar qué cosas del procesamiento auditivo central son relevantes y cuáles serían las que tienen menos evidencia. Bien, el, el mutismo selectivo como tal es impactante.
va a afectar la vida escolar de las personas, de los niños, niñas y adolescentes que presenten mutismo selectivo. Y la va a afectar de las siguientes formas. Va a generar dificultades para poder interactuar con sus compañeros y profesores. Las relaciones sociales y la comunicación interpersonal se van a ver afectadas, por lo tanto también va a ser afectada la cantidad y calidad de las amistades que puedan llegar a ser. Va a existir también desprotección frente a situaciones de acoso escolar. O sea, un niño que está sufriendo bullying y es mutista selectivo, es muy difícil que cuente a un profesor en el contexto escolar inmediatamente lo que está pasando. Tendría que esperar a llegar a casa y recién ahí contar lo que está pasando y probablemente también sentiría mucha vergüenza y culpa que está exacerbada por estos problemas de ansiedad que son inherentes al mutismo selectivo y de los cuales también vamos a revisar sus características. Por último, también va a haber una barrera de acceso a instancias participativas, trabajo en grupo, disertaciones, conferencias, convenciones, etcétera. Todo lo que tenga que ver con comunicación social a nivel grupal, debates también, va, van a ser restringidos y en parte van a generar dificultades y también en el deleite de participar en estas actividades las personas que tienen mutismo selectivo. Por lo tanto, hay que hacer bastante hincapié en que la intervención del mutismo selectivo no es solamente una intervención conductual o cognitiva conductual de la ansiedad. Tiene que tener también en cuenta estos aspectos ya más lingüísticos comunicativos que perfectamente se pueden amoldar y operativizar para poder complementar el tratamiento conductual o cognitivo-conductual con el fonoaudiológico, que de hecho también tiene de estos componentes y vamos a revisar cuáles son. Bien, Dole en el año 2022 sacó un libro completo sobre qué rol tienen los fonoaudiólogos respecto al mutismo selectivo. Y lo primero que menciona es que la fonoaudiología a veces es la primera disciplina con la que se remite a un niño con mutismo selectivo. La primera de todas. Por lo tanto, es deber del fonoaudiólogo al menos tener conceptos básicos sobre lo que es el mutismo selectivo y poder saber de antemano qué cosa está pasando en el colegio a nivel educativo, a nivel comunicativo, etcétera. Bien, indiferentemente que después pueda ser derivado a un psicólogo o una psicóloga infantil o un analista de conducta en el mejor de los casos también, o si es que el fonoaudiólogo o fonoaudióloga tiene estudios acabados en análisis de conducta, podría, además de la terapia pragmática como tal, ocupar estos aspectos que ya son más conductuales o cognitivo-conductuales. Los profesores y los padres podrían suponer, por ejemplo, con un niño con mutismo selectivo, que existen problemas subyacentes del habla y del lenguaje, y de ahí se deriva fonoaudiología. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta este contexto para poder saber que podría haber un paciente, usuario, participante con mutismo selectivo. Incluso entonces, en caso de niños que no presentan trastornos comórbidos de habla o de lenguaje, que ya hablamos que hay una prevalencia, la fonoaudiología sigue desempeñando un papel importante a la hora de abordar las habilidades sociales del lenguaje en los niños con mutismo selectivo. Puede que otros profesionales tal vez no sepan más profundamente este tipo de situaciones, por lo tanto, fonoaudiología en el equipo interdisciplinario va a dar mucho material para poder trabajar esto. Bien, hay que mencionar que existe comorbilidad con trastornos de habla y lenguaje de entre un 35% hasta un 75%. En el peor de los casos, 3 de cada 4 niños con mutismo selectivo va a tener un problema de habla o de lenguaje. Por lo tanto, debería haber también un fonoaudiólogo en ese contexto. También el mutismo va a interferir con logros educativos y con la comunicación social, lo que dijimos antes, la pragmática es importante. Y lo otro es que desde la fonoaudiología se puede proporcionar un entorno facilitador para poder practicar habilidades pragmáticas, que es importante, que son cosas que ya sabemos más nosotros, ¿bien? Pero en concordancia con este enfoque, ¿realmente la ansiedad es la causa subyacente del mutismo selectivo? Bien, Dresden y colegas en 2019, perdón, hicieron un metaanálisis y lo primero que encontraron fue que nunca se había investigado mediante un enfoque metaanalítico el mutismo selectivo a pesar de su reclasificación como trastorno de ansiedad en el DSM-5. O sea, las personas que hicieron esto
Lo hicieron sin tener a mano la mejor evidencia posible disponible. Y ya no hablemos de la mejor evidencia disponible porque ni siquiera había un mísero metaanálisis. Y aún así se puso en el DCM5. Entonces el criterio que hubo ahí es cuestionable, por decirlo menos. Entonces, una de las cosas que encontraron fue que se necesita más investigación para comprender mejor las causas del mutismo selectivo y cómo se revisa esta clasificación actual como trastorno de ansiedad, al menos para poder justificarla. El estudio también aboga por una evaluación más exhaustiva de los síntomas de ansiedad en los niños con mutismo selectivo, así como por la inclusión de adolescentes, adultos e incluso adultos mayores que presenten mutismo selectivo, ya que es un trastorno que puede acompañar a la persona durante toda la vida si no se trata. Bien, por tanto, al nivel de ansiedad se encontró que el 80% de los niños con mutismo selectivo tenían un trastorno de ansiedad adicional, principalmente fobia social, en un 69% de los casos. Sin embargo, el artículo señala también que esta alta tasa de comorbilidad no confirma que la ansiedad siempre sea la causa del mutismo selectivo. Sepan muy bien que correlación no significa causalidad, porque pueden haber otros factores que estén influyendo y que no se han estudiado. Por lo tanto, cuando uno tiene una alta correlación, aún así no puede decir que es la causa, sino que están muy de la mano y probablemente sean comórbidos. Por el contrario, pensar que la ansiedad no es la causa del mutismo selectivo podría llevar a pensar al clínico o a la clínica que es irrelevante en la sintomatología del mutismo selectivo, lo cual es completamente falso. Pero para evitarnos la topografía, evitarnos toda esta homorfología, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento del mutismo selectivo es un tratamiento funcional, por lo tanto tiene un fuerte carácter comportamental, conductual. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que existe el reforzamiento negativo por evitación o escape como el principal factor que mantiene el mutismo selectivo como eh, conducta principal a nivel comunicativo de los niños y niñas y adolescentes con mutismo selectivo. Y también los adultos y adultos mayores que podrían también tenerlo. Bien, vamos a ver más o menos por qué hay un rol del reforzamiento negativo acá. Bien. El reforzamiento negativo en el mutismo es bastante preponderante, principalmente mediante dos mecanismos, el reforzamiento negativo por evitación y el reforzamiento negativo por escape. El manejo de la ansiedad va a ser relevante porque puede ser que estas personas consideren a la ansiedad como una sensación que hay que evitar y que hay que resistir. El problema con ese enfoque es que en vez de bajar la ansiedad, como diría Stephen Hayes, de la terapia de aceptación y compromiso, eh, no la baja, la aumenta dramáticamente y la perpetúa, porque constantemente la persona va a estar aprendiendo a resistir la ansiedad y va a haber pequeños bajones de este nivel de ansiedad que van a reforzar seguir haciendo esta conducta tal como uno elige el mutismo como una habitación o escape. Pero el problema es que en vez de apaciguarla por completamente, aumenta a largo plazo la ansiedad. Y como aumenta a largo plazo la ansiedad, también va a provocar cambios neuroplásticos. La persona va a ser más fácil que sienta ansiedad, va a sentir ansiedad por más cosas que podrían ser ansiógenamente irrelevantes en un principio, va a disminuir su autoeficacia, va a generar fusión cognitiva, en los términos de la terapia de aceptación y compromiso, va a haber un demasiado control en algo que es de carácter relacional y que hay que aprender que esas relaciones cuando se producen de manera inmediata y sin reforzamiento no son representativos del carácter y los valores de las personas. Es como lo que pasa con los pensamientos intrusivos. Bien, pero el problema es que la persona se vuelve inflexible cognitivamente hablando y empeora este monitoreo que podría usar para flexibilizarse cognitivamente e incluso también podría afectar la función ejecutiva. De nuevo, ahí estamos entrando en el rol fonoaudiológico. Bien, como está en un ciclo interminable de reforzamiento negativo, el papel del entorno es fundamental en identificarlo para poder saber cuándo está ocurriendo reaseguración. Y cuando estamos tratando de quitar completamente todas estas herramientas canciógenas porque pensamos que es demasiado perjudicial para el niño,
pero sin dejar un poco para desensibilizarlo y exponerlo gradualmente para que pueda superar la conducta mutista. Entonces tenemos que detenernos en que la reaseguración es muy importante, evitar que se refuerce constantemente. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la persona se exponga para poder extinguir la conducta de evitación o escape que está provocando que el mutismo se perdure a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay que saber también las diferencias con el reforzamiento positivo, que siempre tiene que ver con un reforzador que mantenga constantemente esa conducta aprendiéndose. En este caso, la de comunicarnos verbalmente. Y extinguir, por el contrario, la conducta de evitación, que en este caso sería el mutismo selectivo. Piensen de la siguiente forma. Una niña se ve enfrentada al hecho de que la profesora la va a hacer como antecedente hablar frente a todos. Bien, lo que va a llevar a una conducta de no hablar. La profesora va a insistir en que ella hable, ella va a empezar a mostrar síntomas, o signos más bien, de ansiedad fuerte. Y ella entonces, la profesora, va a desistir y le va a dar el turno de habla a otra persona. Por lo tanto, la consecuencia es que la niña va a reforzar el mutismo a través de una evitación o escape, porque produce alivio momentáneo de un estímulo que es incómodo, ¿bien? Alivio momentáneo de la ansiedad. Pero también, irónicamente, no vamos a poder reforzar positivamente el habla. En el caso de ella, si hubiera dado una respuesta verbal y la maestra hubiera dicho muy bien, felicitaciones, o le hubiera puesto una estrella, o hubiera usado economía de fichas, eh, no va a, no va a poder generalizarse a una habilidad lingüística que nosotros podemos querer reforzar ahí, que es la habilidad de hablar en público y la de dar opiniones. Bien, a pesar de que esas opiniones pueden, a pesar de que diga la gente que tenemos que ser tolerantes o no, provocar desánimo o reacciones a las otras personas que pueden ser negativas y que la persona con mutismo selectivo es capaz de darse cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el antecedente, la conducta y la consecuencia. O nosotros, como le decimos, análisis funcional. Estoy escribiendo desde el mouse, por si acaso. Yo tengo puntero de esta manera funcional. Es el análisis funcional lo que nosotros tenemos que hacer. Y como base del tratamiento va a haber una, ¿cómo se dice? Un, una conducta, que en este caso es la de exposición como una base del tratamiento. Bien, la exposición va a hacer que la persona, en vez de evitar o escapar de la situación, se exponga. Pero para evitar que eso suceda y la reacción sea tan fuerte que haga que escape o evite, la exposición va a tener que ser de manera gradual, constantemente y con objetivos que puedan hacer que se parcele un poquito la cantidad de información que requiere o las peticiones que deseamos que haga. Bien, por lo tanto, la exposición es gradual. En algunos casos, por ejemplo, el de Shimizu en 2019, utilizaron el mismo procedimiento que es para tratar el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, que es que la persona se exponga, pero prevenga las respuestas de evitación o escape o las compulsiones en el caso del TOC, que mantienen este ciclo permanente de reforzamiento automático que hace que la persona tenga TOC. Bien. Pero en el caso del mutismo selectivo tiene que ver con el hecho de no buscar reaseguración para poder aprender a tolerar esta ansiedad tan fuerte para que produzca habituación y a la larga se extinga. Bien, es por esta razón que la exposición gradual y estratégicamente elaborada es la que debe usarse como tratamiento y es común a todas las terapias que vamos a ver ahora en adelante. Una de las técnicas que sobre todo utilizan en Reino Unido es la técnica del sliding, que es un método de andamiaje en términos vygotsquianos o de moldeamiento.
Esta técnica implica la introducción gradual de habla con adultos familiares en un entorno que de un principio es seguro y familiar. O sea, siempre tiene que haber un papá o una mamá ahí. Comienza con el niño hablando con un adulto de confianza en un lugar tranquilo dentro de la escuela, utilizando tareas simples que requieren respuestas verbales breves. Y a medida que el niño se siente más cómodo, se introducen gradualmente más personas y entornos, incluidos profesores y compañeros. Por lo tanto, hace hincapié en un principio en establecer confianza con el interlocutor, o rapport, que le llamamos nosotros, a pasos muy pequeños que aumentan gradualmente la exposición a respuestas verbales cada vez más largas y significativas. Y solo va a poder continuar durante el tiempo que se sienta cómodo o hasta que sea el momento de detenerse. Y esto te lo va a dar siempre por señales que el niño diga. Cuando ya es capaz de hacerlo en el momento, por ejemplo, ya logramos que el niño hable en la escuela, cosa que antes no pasaba, que solo podía hablar en la casa, pero ahora puede hablar en la escuela con el papá o la mamá, comienzan a aparecer gradualmente profesores o compañeros dependiendo de quiénes vayan a utilizar en esta terapia. Y cada vez, por ejemplo, se acerca al setting. Por ejemplo, primero vamos a dejar que el profesor escuche por fuera de la sala y la niño o niño tiene que hablar fuerte para que él escuche y después gradualmente se va acercando hasta participar del setting. Cuando logramos que el niño hable en ese setting con el adulto que es más lejano en el punto de vista familiar, ahí presente, estamos combatiendo en el fondo la evitación escape que produce el mutismo selectivo. Por lo tanto, tienen que haber tablas de registro, líneas de base, intentos, reforzadores cada cierto tiempo, pueden ser estímulos a intervalo fijo o a intervalo variable, o a razón fija o razón variable, y medir el grado de ansiedad experimentado para poder ir chequeando. O sea, el niño o niña tiene que escribir o representar a través de un dibujo o una pintura qué respuestas son las más ansiosas y cuáles son las menos ansiosas para ir comenzando gradualmente con las que son menos ansiosas. Se hace lo mismo también en la terapia de exposición y prevención de respuesta en el TOC. Por lo tanto, esto es un principio conductual que es base de muchos otros tratamientos. Ahora, más recientemente en el tiempo, tenemos una terapia que se utiliza también mucho en autismo y en trastorno de conducta, que es la terapia de interacción padre-hijo. La terapia de interacción padre-hijo es una terapia de entrenamiento parental y es una terapia que es conductual, pero que también es de apego. O sea, tiene componentes conductuales y tiene componentes del apego, del que todos conocemos, de la terapia de apego como tal, pero la diferencia es que esta terapia de apego está operativizada. Quiere decir que está subordinada a objetivos conductuales y a líneas de base y otras cosas más que mencionaba anteriormente. Es quizás la terapia que tenga que ver con el apego con mayor evidencia de todas las que existen, más que el teraplay incluso. Bien, la terapia de interacción de padre e hijo nació como una terapia para poder entregar una crianza exitosa y placentera a los papás para poder enfrentar casos principalmente de problemas de conducta y en especial trastorno oposicionista desafiante. Pero se creó una adaptación para la terapia del mutismo selectivo porque esta terapia puede proporcionar ejercicios de interacción dirigidos primero por el niño al principio, por lo tanto es una terapia híbrida, y después dirigidos verbalmente por el clínico, o por el padre, o por la madre. Bien, se comienza creando compenetración y comodidad con el interlocutor, muy parecido al sliding al principio, y el entorno, pero la diferencia es que aquí no buscamos que hable al principio. Nosotros vamos a hacer esto indiferentemente que nos hable o no. Bien. Segundo, va a proporcionar modelos para imitar adecuados de comunicación con interlocutores. Y vamos a hacer que el niño dirija esto. Por ejemplo, esto pasa mucho, es muy parecido a la terapia Impact de autismo. Si el niño está jugando con un auto y le preguntamos qué está haciendo y él no nos responde, nosotros podemos decir, está jugando con el auto, qué bien que estás jugando con el auto. Pero en vez de decirlo como tono de pregunta, lo estamos haciendo con tono de explicación. Entonces, en ese lapso es más probable que el niño hable que cuando se le haga una pregunta directamente. Por lo tanto, la adecuación que tenemos con el tono, con la prosodia, es muy importante en esta terapia. Bien, mientras dejamos que él nos guíe, hacemos este tipo de intervenciones, que más adelante quizás podemos hacer un video entero solo de esto. eh, Imitamos un poco lo que el niño hace
y hacemos afirmaciones en torno a la conducta que está haciendo en el momento, lo cual hace que sea mucho más fácil y menos ansioso para él explicarlos y más fácil de reforzar de manera inmediata. Por lo tanto, también estamos siguiendo a objetivos conductuales. Las estrategias que utilizan tienen que ver con la retroalimentación, la que hablamos recién, reflexión, imitación, descripción y entusiasmo. Es muy, muy importante que el terapeuta o la terapeuta esté entusiasmado con las actividades que hace el niño y que demuestre entusiasmo para que genere confianza y pueda producirse retroalimentación, reflexión, imitación y descripción. La última de todas ellas, la descripción, es como lo que hace que el niño ya sea un comunicador eficaz, porque te empieza a dar información que tú no preguntaste o que es abierta. Y ya cuando es capaz de hacerla, van a poder dirigirse preguntas verbalmente dirigidas. En ese lapso van a esperar 5 segundos. Ese niño responde bien, se refuerza inmediato. Si no, se vuelve a preguntar 2 veces más, hasta que logramos de nuevo adaptarnos e incluir un poco de las estrategias anteriores que eran guiadas por el niño, para luego ver si esto genera más apertura a las preguntas dirigidas verbalmente. Y así vamos a ir tejiendo como una especie de currículo en donde cada vez respuestas como esas se van logrando y el niño tiene un repertorio mayor de exposición a nivel comunicativo para hacer que las personas, para poder comunicarse bien con las personas y disminuir la ansiedad comunicativa. Bien, todo esto sigue pautas, no es algo que se tenga que hacer de la nada. Tiene una planificación previa, tiene mediciones de línea de base y objetivos conductuales, tiene un papel preponderante en los reforzadores y, por supuesto, en el caso de la terapia de intervención padre-hijo, además tiene un componente muy fuerte de apego, porque lo que nosotros queremos es que la interacción entre la familia, entre los padres e hijos, sean de calidad. Y por eso también, aparte de la parte conductual, como puede pasar, por ejemplo, en la terapia triple P, se añadió el apego para poder favorecer aspectos que tienen que ver con el bonding, con el apego, y que biológicamente disminuyen, o se hipotetiza y se ha descubierto que disminuyen los síntomas internos, biológicos, como quieran decirlo, de ansiedad. Pero también va a generar calidad y confianza, mayor confianza de los niños hacia sus padres, lo que significa que van a poder acceder a hacer más cosas desde el punto de vista de la crianza. Por último, ya para ir cerrando este video, el mutismo selectivo puede ser un desafío. La intervención fonodiológica eh, choca, por ejemplo, con el hecho que existen conceptos erróneos sobre lo que hacen los fonodiólogos y pocos fuera de la profesión comprenden incluso el complejo ámbito de práctica que nosotros podríamos llegar a usar. Además, muchos profesionales fonodiólogos y fonodiólogas siguen percibiendo que el mutismo selectivo es un mero trastorno psiquiátrico. Y eso no es cierto. Ya vimos que existe una alta prevalencia de comorbilidades del neurodesarrollo, del lenguaje o del habla. Hemos visto también que necesitamos trabajar las habilidades pragmáticas. Tenemos también que descartar posibles orígenes eh, en trastornos comunicativos que podrían estar confundiéndose con mutismo selectivo. En fin, necesitamos tener fonodiólogo dentro del equipo de trabajo. Por lo tanto, primero que todo, tiene que haber una evaluación para descartar otras causas comunicativas y dentro de eso es el principal punto de apoyo del fonoaudiólogo. Pero cuando ya pudimos confirmar mutismo selectivo, hay que comenzar a pensar que la terapia que nosotros vamos a hacer tiene que tener un componente conductual o cognitivo-conductual importante. Lo primero sería operativizar nuestro objetivo. Si vamos a trabajar pragmática, tenemos que volverlos medibles. Y una forma de hacerlo medible es a través de objetivos conductuales, que siguen esta pauta. Por ejemplo, en un contexto de, por ejemplo, juego compartido, imitación, eh, recontado narrativo, etcétera, el niño debe expresar verbalmente peticiones con un 80% de éxito. O sea, se explicita la acción concretamente y el porcentaje de éxito que debe ser siempre de un 80% en adelante. Si no es capaz, si lo hace y no es capaz de llegar al 80%, bajamos un poco la línea de base para ver si puede llegar a ser 60 y después 70 hasta poder lograr el mínimo de 80% de éxito. Lo otro es que tiene que seguir, al igual que todos los trastornos de habla, en una jerarquía lingüística. Por ejemplo, comenzar con respuestas no verbales de comunicación, respuestas paraverbales, por ejemplo, un énfasis en la prosodia, interjecciones, etcétera. Palabras solas, frases, oraciones simples, varias oraciones, preguntas espontáneas, comentarios espontáneos, y así poder hacer una jerarquización de la calidad y la cantidad de comunicación que hace ese niño con mutismo selectivo.
El tercer punto es que tienen que enfatizarse las habilidades de carácter pragmático, la toma de turnos, las peticiones, las reparaciones, la mantención del tópico, la relevancia, etcétera. Deben, deben ser un punto importante para poder entrenar en los niños que tienen mutismo selectivo, porque la falta de comunicación hace que este grupo de estudiantes estén rezagados a nivel pragmático en comparación a sus pares. Bien. Además que no saber este tipo de situaciones impide, por ejemplo, la participación en juegos o en dinámicas que van a ayudar bastante y que son parte hasta de sus derechos, legalmente hablando, en participación a nivel social. Por lo tanto, tenemos que jerarquizarlas según necesidades, ya sea evolutivas, biopsicosociales, curriculares, y hacerlo como tal. Y lo último que es importante, y esto puede pertenecer también al ámbito de otras profesiones, es que debemos psicoeducar sobre la ansiedad, pero en el caso nuestro específicamente sobre la ansiedad y comunicación. La H en el 2020 dice proporcionar asesoramiento en relación con la comunicación y las emociones sobre la comunicación también es un rol de la fonoaudiología. Por lo tanto, nuestro trabajo acá es poder ejercer ese conocimiento para enfrentar la ansiedad de una manera inteligente, teniendo en consideración que la ansiedad, si se resiste, aumenta, pero si se expone y se previenen respuestas, disminuye. La idea también es tener un poco en consideración que el lenguaje, incluyendo el lenguaje expresivo, es una conducta verbal, no solamente se trabaja desde la equivalencia de estímulo, como lo quieran trabajar en ABA, sino que también tiene un componente que es relacional, que muchas veces genera nuevo conocimiento sin necesidad de reforzadores, y eso influye mucho, sobre todo los que son de carácter más negativo y ansiógeno, en que el niño aprenda muy rápidamente que ciertas situaciones son peligrosas. Para poder vencer esta relación muy rápida de hacer, tenemos que darnos cuenta que resistirlo no es la solución, porque resistirlo va a hacer al niño o niña inflexible cognitivamente hablando, y esto va a generar problemas no solamente a nivel de exposición, sino que también a nivel de funciones ejecutivas. Bien, por lo tanto, todos estos antecedentes deben tenerse como de manera crucial dentro del rol del tratamiento fonoaudiológico y deben ser explicados a las familias y de intervenirlos de ser necesario. Por eso muchas situaciones tienen que eh, ser entrenadas desde los profesionales hacia las familias. De esa manera nosotros vamos a poder intervenir adecuadamente el mutismo selectivo y vamos a poder llevar un registro de los logros de los niños y niñas en el momento de la terapia y lo vamos a poder contrastar también con el trabajo que hacen psicólogos y psiquiatras. Bien, eso ha sido todo. Vamos a ver las referencias, que también son muy importantes que las lean. Más adelante vamos a hacer un video tal vez de intervención completa sobre mutismo selectivo, pero ahora que está a punto de terminar el mes, en este día de Halloween, eh, quise terminar este video para poder disponerlo a la comunidad a través de mi canal de YouTube. Que estén muy bien entonces. Pasamos a las referencias.